Como habíamos visto mejor, la física se encarga del estudio del movimiento, ¿cierto? Entonces, hay ciertos conceptos que nosotros necesitamos tener claros cuando hacemos ese estudio del movimiento, ¿ok? Entre ellos, vamos a ver lo que es un marco de referencia. No lo hemos visto, ¿cierto? No. Definimos un marco de referencia sencillamente como un punto, y entiéndase punto, no algo como una como una bolita, ¿cierto? Sino como un concepto, un punto a partir del cual nosotros empezamos a hacer mediciones. ¿Listo? Entonces, el marco de referencia es eso. Es un punto a partir del cual se empiezan a hacer mediciones. Ese punto puede ser, por ejemplo, geográfico, cuando nosotros empezamos a medir una distancia. Entonces, si yo quiero medir una distancia, necesito tener un valor de referencia porque a partir de ahí es que voy a tomar mi distancia. Pero también podría ser temporal, es decir, que yo tengo una hora a partir de la cual empiezo a tomar una medida. Entonces quiero saber qué tanto me demoro en un recorrido. Ah, pues empiezo a las 10 de la mañana, ese es mi marco de referencia. Un marco de referencia también podría ser una temperatura. Entonces, si a mí me dicen que la temperatura en Bogotá subió 4 grados, es porque la temperatura normal se convierte en nuestro marco de referencia y a partir de ahí sumamos los 4 grados. En general, podemos tener cualquier marco de referencia con respecto a la variable que nosotros pretendamos medir. Pero debemos entender eso, que el marco de referencia es sencillamente un punto a partir del cual empezamos a tomar mediciones. ¿Mediciones de qué? De cualquier variable. ¿Listo? Como ahorita nosotros vamos a trabajar con respecto a una posición, entonces nuestros marcos de referencia van a ser geográficos. Y vamos a utilizar un marco de referencia de acuerdo a la cantidad de dimensiones en las cuales se mueve el objeto. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que se mueve en este sentido, pues yo no necesito sino un marco de referencia que tenga una dimensión. ¿Qué dimensión? Pues la dimensión horizontal. Si por el contrario, el cuerpo lo que está es cayendo, entonces mi marco de referencia debe ser vertical porque esa es la dimensión en la que se realiza el movimiento. ¿Listo? En cualquiera de estos dos casos, nosotros tenemos un marco de referencia de una sola dimensión. Los marcos de referencia para este caso, entonces, los podemos proponer sencillamente como una recta numérica. Entonces, yo puedo tener una recta numérica donde la posición o donde inicia, entonces sería el cero de nuestro eje horizontal. Por el contrario, si es vertical, puedo colocar el cero donde inicia el recorrido. ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno, parece que sí. Pero también vamos a estudiar situaciones donde el cuerpo puede hacer un recorrido distinto. Por ejemplo, un cuerpo que es lanzado de esta manera, entonces utiliza un marco de referencia de dos dimensiones. Uno vertical porque el objeto sube y vuelve y baja, y otro horizontal porque tiene un desplazamiento también en ese sentido. En este caso, decimos que tenemos un marco de referencia de dos dimensiones.
Pero también puedo tener el caso del estudio de una partícula que se mueve libremente en una habitación, ¿sí? Entonces yo tengo una habitación y sencillamente la partícula se mueve libremente por cualquier punto. En ese caso, vamos a tener que manejar tres dimensiones porque el cuerpo o la partícula se podría mover en forma horizontal, se podría mover en forma vertical o también se podría mover en profundidad. En ese caso tenemos tres dimensiones. Por allá seguramente algún curioso estará pensando, bueno, ¿y ese cuento de la cuarta dimensión qué? Pues efectivamente, sí hay conceptos en física que manejan cuarta dimensión, pero eso no se trabaja en física clásica, sino por allá en física cuántica. Por allá en física cuántica sí pueden hablar de una cuarta dimensión, una quinta dimensión. ¿Ok? Por ahora, para nosotros solamente existen tres dimensiones, ¿sí? Que sería la vertical, donde el objeto sube y baja, horizontal, de derecha a izquierda, y profundidad, adelante y atrás. Serían las tres dimensiones que nosotros trabajaríamos. Cuando tenemos un marco de referencia de una sola dimensión, sencillamente le decimos que es un marco de referencia en R1 y se escribe así. En dos dimensiones, pues será en R2 y si es de tres dimensiones será de R3. Los estudios básicos de física a nivel escolar solamente manejan dos dimensiones, no tres dimensiones. ¿Ok? O sea que ustedes solamente van a ver estudios de física en situaciones como esta, de un objeto que se mueve o en forma horizontal o en forma vertical, o en dos dimensiones, donde tenemos objetos que suben y bajan y además se desplazan en forma horizontal. ¿Ok? Sí, significa que en tres dimensiones no van a trabajar por ahora. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos un marco de referencia. Existen otras definiciones que es importante que las diferenciemos porque se parecen bastante, pero son bastante diferentes. ¿Listo? Algunas de ellas son posición, distancia y trayectoria. Trayectoria. La posición, nosotros la definimos sencillamente como ubicación relativa a un marco de referencia. ¿Eso qué es? Posición. La posición es una ubicación relativa a un marco de referencia. ¿Qué significa eso? Que la posición no es absoluta. Cuando nosotros decimos que el bombillo queda arriba, o el bombillo está arriba, es porque está arriba de nosotros. Pero para la persona que está en el piso o en el nivel superior, ese bombillo estaría en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, el concepto de posición siempre es relativa a un marco de referencia. ¿Listo? Cuando yo digo que la puerta está a la derecha, es porque está a mi derecha. O sea que yo me convierto en un marco de referencia. ¿Sí está claro? ¿O hay alguna duda hasta ahí?
¿No? No, Perfecto. profe, ninguna. Los marcos de referencia, entonces, perdón, la posición, entonces va a depender del marco de referencia y va a estar determinada también por la cantidad de dimensiones que tiene ese marco de referencia. O sea que pensando en nuestras dos dimensiones, yo diría, este punto de acá donde se cruzan los dos ejes es el marco de referencia. Ahí está el inicio del marco de referencia. Si yo digo que tengo un punto que está ubicado acá, con respecto a ese marco de referencia, entonces voy a tener una distancia horizontal, que sería esta, la distancia horizontal, pero también vamos a tener una distancia vertical. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar esa ubicación o esa posición con esos dos, digamos que con esos dos valores. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si lo hago mejor. Este punto de acá estaría a dos unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Y entonces tengo que dar esos dos valores de la posición de ese objeto. Tendría posición 2,1. ¿Sí quedó claro? Entonces ya sabemos que la posición no es un valor absoluto, sino que va a cambiar de acuerdo al marco de referencia que estemos utilizando. Si este marco de referencia, a ver si lo puedo coger, no todo, a ver si así lo puedo coger, no se deja coger. Bueno, si ese marco de referencia yo lo cambio, lo desplazo, ¿sí? Lo desplazamos, por ejemplo, así, entonces ya la posición, des en cuenta que no es la misma. En ese caso, la posición cambiaría a 3,2. Entonces ya esta no es la posición. La posición sería 3,2. A pesar de que el punto des en cuenta que no se movió. El punto sigue siendo el mismo, pero su posición sí cambió. ¿Por qué? Sencillamente porque cambió el marco de referencia. ¿Sí está claro? Por eso es que nosotros decimos que la posición es relativa, no es absoluta. La siguiente definición entonces decíamos que era la de distancia. La distancia sencillamente la definimos como la longitud de la línea que une dos puntos. Entonces yo tengo el punto A y el punto B. La distancia que hay entre los dos puntos, pues es la longitud de esta línea. Oh, quedó mejor. Es la longitud de esa línea. Y recordamos que las longitudes no tienen un sentido. Quiere decir que yo esa línea la puedo medir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, la distancia no tiene ningún sentido. ¿Listo? Vamos a definirlo aquí como la longitud de la línea que une dos puntos. Y valga la aclaración, línea recta, ¿no? La distancia, por lo tanto, es una magnitud absoluta. Magnitud absoluta. Quiere decir que, por el contrario, la distancia no depende de ningún marco de referencia. Si yo coloco un marco de referencia en cualquier lado,
siempre voy a tener la misma distancia entre los puntos A y B. Existe una forma también de calcular la distancia de acuerdo a un marco de referencia o, si se quiere, a una posición. La distancia también la podemos calcular como la posición del punto B menos la posición del punto A. Y si se dan cuenta, acabo de colocar estas barras. ¿Quién sabe qué son esas barras? ¿Qué significan? ¿Nadie sabe qué significan esas barras? Bueno, esas barras las conocemos como valor absoluto. En matemáticas se conocen como valor absoluto. Lo que hacen esas barras es quitarle el carácter de signo a cualquier magnitud. A ver, muchas veces nosotros decimos que lo que hace es convertirlas en positivo. El concepto realmente no es convertirlas en positivo, es quitarle el carácter de signo a una cantidad. Quiere decir que una cantidad o un valor que se encuentre en valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, menos 3. ¿En valor absoluto qué es? 3. El 3 en valor absoluto ¿qué es? 3. ¿Sí está claro? En estos dos casos, en los dos casos donde el número se encuentra dentro de valor absoluto, ahí esos números sí tienen signo, pero el número que queda por fuera, este 3 ya que queda por fuera, no tiene signo. Y esa es la interpretación, que el resultado no tiene signo. Lo que pasa es que en algunas partes aparece como que es que lo convierte en positivo. Vuelvo y repito, la interpretación no es convertirlo en positivo, es convertirlo en una cantidad que no tiene signo. ¿Vale? Por eso es que la distancia no tiene signo. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo un marco de referencia, vamos a colocarlo así en forma horizontal, y entonces ya sabemos que si es una recta numérica, pues tiene que existir un 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hacia la izquierda estarían los negativos, ¿cierto? Entonces por acá está el menos 1, el menos 2. Supongamos entonces que yo tengo el punto A que se encuentra aquí y el punto B que se encuentra por acá. Bueno, voy a colocar eso un poquito más arriba porque después voy a mover. Digamos así. Entonces, el punto A está aquí y el punto B está por acá. De acuerdo a ese marco de referencia, ¿cuál es la posición del punto A? ¿Qué dijeron? Menos 2. Claro. ¿Y la posición del punto B? 2. 2 positivo. 2 positivo. O sea que en mi ecuación tendría que quedar posición del punto B 2 menos posición del punto A menos 2. ¿Doble signo en qué se convierte? En positivo quedaría 4. En 4, ¿cierto? O sea que, bueno, sería suma y me daría 4 mejor. La distancia, por lo tanto, sería 4. ¿Sí estamos? Pero ¿qué pasa si yo cambio el marco de referencia? Es decir, ya no lo coloco ahí. Vamos a colocarlo en otra posición. A ver, aquí
aquí. Si yo cojo este mismo marco de referencia y lo desplazo para acá. Bueno, ahí quedó el -1, por aquí quedaría el menos, quedaría el -2, por acá quedaría -3 y este valor de aquí sería -4, ¿cierto? Ahí lo único que hice fue correr el marco de referencia. Yo no corrí ni el valor de A ni el valor de B. En ese caso, ¿cuánto valdría la distancia? Igual, posición del punto B, ¿cuánto sería? 0. Menos, posición del punto A. -4. Doble signo menos, ¿en qué se convierte? En positivo. Entonces sería 0 más 4 es 0, valor absoluto de 4 es 4. Y des en cuenta que la distancia no cambió para nada. La ubicación de ese marco de referencia no me cambió en nada. ¿Y qué pasa si yo lo muevo ahora hacia la derecha, hacia la izquierda mejor? Si yo lo muevo acá, entonces la posición ahora, ¿cuál es? La posición del punto B. 4 menos la posición del punto A, que vale 0. 4 menos 0 es 0, valor absoluto de 0, de 4, perdón, que es 4. Entonces, des en cuenta que sin importar dónde hayamos colocado nuestro marco de referencia, la distancia siempre fue la misma. ¿Sí quedó claro eso, chicos? Sí. Sí, profe. Eso entonces me lleva a una condición, y es que cuando yo coloque un marco de referencia, ese marco de referencia no me va a cambiar los resultados, pero sí me sirve para empezar a tomar mediciones. Eso tiene que ser claro. Yo puedo ubicar el marco de referencia en cualquier lugar. Ahora, lo que ocurre es que no es conveniente colocarlo en cualquier lugar. ¿Listo? La ubicación del marco de referencia va a depender de dos criterios. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar dos criterios o dos principios para colocar nuestro marco de referencia. Esos criterios pueden ser, primero, entonces criterios para ubicar el marco de referencia. El primer criterio es el de la posición inicial. Entonces, por ejemplo, el problema plantea que un vehículo está en este lugar y sencillamente a partir de aquí empieza a moverse. Entonces, convenientemente, es adecuado decir que esta va a ser la posición, o perdón, aquí vamos a colocar nuestro marco de referencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí empieza el movimiento. En ese caso, recuerden que donde queda ubicado el marco de referencia, esa posición siempre va a tener el valor 0. ¿Listo? Y entonces tendríamos nuestro primer criterio, colocar el marco de referencia donde empieza el movimiento. Sin embargo, vamos a encontrarnos con problemas donde no se sabe dónde comenzó el ejercicio o dónde comenzó el problema. Por ejemplo, yo estoy ubicado frente a una vía y viene un carro acercándose desde la izquierda. En ese caso, yo no sé, yo sé que venía desde la izquierda, pero ¿dónde empezó su movimiento? No lo conozco. ¿Ok? Entonces, como no lo conozco, no puedo colocar un marco de referencia en esa posición. Así que utilizamos el segundo criterio. Y el segundo criterio, entonces me dice que utilice una posición conocida.
Posición conocida. ¿Qué significa una posición conocida? Volvemos al mismo ejemplo. Supongamos que aquí está la carretera donde se viene moviendo el carro. Aquí estoy yo, mírenlo, elegante, y veo que viene el carro desde por acá. No sé desde dónde empezó su movimiento, pero resulta que me dice que el carro pasa frente a un aviso. Aquí hay un aviso y entonces el carro pasa por ahí. Ah, pero es que yo sí conozco dónde queda ubicado el aviso. En ese caso, yo digo, ah, pues mi aviso se convierte en el marco de referencia, por lo tanto, ese aviso sería la posición cero. ¿Están claros los dos criterios? Muy bien, parece que sí. Entonces, ya sabemos algo sobre las definiciones que estábamos planteando. Lo que era, primero, un marco de referencia. Lo segundo, lo que es el concepto de posición y distancia. Y ahora vamos con el concepto de trayectoria. La trayectoria sencillamente la definimos como la secuencia de puntos por los que pasa un objeto, para ir desde el punto A hasta el punto B. Desde A hasta B. Entonces, ahora sí, si yo tengo aquí mi punto A y tengo aquí mi punto B, yo podría hacer el recorrido en una línea recta o podría ser en una línea curva, que no necesariamente puede ser como un pedazo de circunferencia. A ver si lo pinto un poco mejor. Bueno, sino que también podría ser una curva como esta. ¿Listo? Entonces, la trayectoria sí corresponde a la forma en la que se haga el recorrido. La distancia no depende de la forma en que yo recorra los dos puntos. ¿Sí está claro? A la distancia tampoco le interesa que yo haya hecho un recorrido curvo o haya hecho un recorrido recto. Ella sencillamente toma la distancia entre los dos puntos y o la medida de la longitud de la línea de los dos puntos y ya esa es la distancia. Ok. A ver, que no se me quede más por fuera. Bueno, los movimientos